Hay hombres que se quedan en su vida, pero ella los olvida. Y hay otros que se van, pero jamás salen de su cabeza. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, lo que más enamora a una mujer, no es el hombre que se queda en su vida. Es el que se va, pero sin mirar atrás. Y no porque no la ame, sino porque se ama más a sí mismo. Cuando un hombre se aleja de verdad, no es que se borre de la historia de ella. No funciona así. Lo que ocurre es que deja de estar en su rutina, y es entonces cuando empieza a quedarse en su cabeza. Y créeme, eso le duele más a ella. Porque cuando él estaba presente, ella lo tenía tan cerca, que dejó de notarlo. Pero cuando él se va, sin quejarse, sin buscar explicaciones, y sin rogar, es ahí donde empieza el verdadero ruido. El ruido que empieza a pasar dentro de ella. Porque es ahí, justo ahí, amigo, cuando ella empieza a pensar más en él. A preguntarse por qué no volvió. A imaginar qué estará sintiendo. A extrañar lo que tenía. Justo cuando lo daba por hecho, y sentía que podía reemplazarlo fácilmente. Es como tener un ventilador encendido todo el día. Estás tan acostumbrado al sonido, que ni lo notas. Pero si se apaga de repente, el silencio te golpea. Y ahí es, cuando te das cuenta de que ese sonido, estaba llenando un espacio, aunque nunca le habías prestado atención. Eso mismo pasa cuando tú, te vas de su vida sin drama. Ella puede que no lo vea de inmediato. Pero con el tiempo, hermano, ese espacio que tú ocupabas, le empieza a pesar. Y no se trata de que te alejes por orgullo, ni por venganza. Se trata de tener el valor de alejarte. No porque ya no sientas nada, sino porque aprendiste a no quedarte, donde no te cuidan como te mereces. Como decía Marco Aurelio. El valor de un hombre se mide por lo que es capaz de soltar, sin perderse a sí mismo. Por eso, mi hermano, te voy a revelar por qué una mujer se enamora más del hombre que no la persigue. Y cómo convertirte en ese hombre, sin hacer teatro, sin manipulación y sin venganza. Pero escucha esto, porque lo que vas a descubrir aquí, no te hará odiarla, sino que elevará tus estándares. Comencemos. El hombre que se va en silencio, deja más huella que el que suplica todos los días. Y si lo haces con dignidad, ella no solo te recuerda, sino que te desea, desde el vacío que dejaste. Porque recuerda, soltar sin rogar es poder. Cuando una mujer siente que si ella se va, tú no te desesperas, no le ruegas, y no la detienes con promesas que ni tú crees, algo cambia. Y no afuera, sino dentro de ella. Porque los hombres, a los que ella está acostumbrada, cuando la ven alejarse, entran en pánico. Empiezan a llamarla más, a escribirle más, y como dicen, a luchar por lo que aman. Pero en realidad, no están amando, están suplicando. Y eso, mi hermano, nunca genera respeto, solo genera lástima. Séneca lo dijo sin adornos, quien suplica, no ama, depende. Pero soltar no significa rendirse. Significa que eliges no pelear, por lo que no se te está ofreciendo con ganas. Y eso no es frialdad, sino claridad. Imagina esta escena, ella empieza a actuar raro. Empieza a actuar más fría, más distante, y tú lo notas. Y en vez de confrontarla, y decirle, ¿qué te pasa? ¿Ya no me quieres? Tomas aire, la miras tranquilo, y le dices, si estás en otra etapa, lo entiendo. Pero yo no voy a quedarme, donde me hacen sentir que estoy sobrando. Y luego, no dices más. Esa frase, créeme, es una declaración de respeto propio. Porque no la estás acusando de nada. Solo estás reconociendo tu valor y tomando una decisión que muy pocos hombres toman. Alejarse y caminar con la cabeza en alto. Es como si estuvieras en una fiesta y te das cuenta de que ya no hay música para ti. Y tú, simplemente no haces escándalo y no insultas al DJ.
solo dejas el vaso en la mesa, y te vas. Y cuando te alejas así, sin escándalo, sin gritar y sin arrastrarte, hermano, ella empieza a escuchar tu ausencia. Y esa ausencia, créeme, grita más que cualquier otra cosa en su mente. Porque tú, no te fuiste por manipular, te fuiste porque tienes un límite. Y eso, hermano, a ella le resulta muy seductor. Mucho más que cualquier poema o regalo, aunque parezca irónico. Porque cuando un hombre calla, en realidad no desaparece, sino que se vuelve imposible de ignorar. Cuando tú te alejas sin hacer escándalo, sin dejar mensajes pasivo-agresivos o sin subir indirectas a tus redes, eso no es vacío, amigo mío. Es dejar que el silencio le muestre lo que sus acciones provocaron. Y ella, que antes tenía tu atención todos los días, y ya estaba acostumbrada, de pronto, se encuentra con una pregunta incómoda. ¿Por qué no volvió? Y esa pregunta, hermano, es peligrosa. Porque el silencio no se puede discutir, no se puede bloquear y no se puede justificar. Solo se siente. Epicteto lo decía de una forma brutal. El que guarda silencio, obliga al otro a escucharse. Y tu silencio, mi hermano, la obliga a entrar en ella. A ver qué dejó de hacer. A recordar cómo se sentía cuando tú estabas cerca. A imaginar si ya estás con alguien más. Y ahí, mi amigo, es donde empieza el verdadero ruido, no en tus palabras, sino en su cabeza. Imagínalo así. Tú antes le respondías en segundos, ahora no. Antes siempre dabas el primer paso, pero ya no. Pero no lo haces por enojo y tampoco por despecho, sino desde la calma del hombre que sabe lo que vale. Es como cuando vas a una habitación donde siempre hay música. Y de pronto, todo se apaga. Ese silencio no es paz, es un vacío. Empieza a hacer eco de lo que hubo y ya no está. Y cuanto más limpia sea tu salida, más ruidosa será tu ausencia. Porque cuando el hombre se va sin tirar la puerta, la deja entreabierta. Pero solo para que ella mire hacia adentro, no para que tú vuelvas corriendo. Porque ese silencio bien llevado, mi hermano, no es indiferencia. Es madurez emocional. Es poder real, de ese que no necesita hablar fuerte, porque su ausencia ya dice demasiado. Y es eso, lo que muchas mujeres no pueden superar. Y no porque las castigues, sino porque por fin, encuentran a un hombre que se eligió a sí mismo, antes de mendigar afecto. Recuerda esto, mi hermano. El deseo más fuerte, no nace cuando la buscas, nace cuando no la necesitas. Ahora te voy a revelar, por qué el deseo nace, cuando el ego se disuelve. Y es que el mayor error de muchos hombres, es creer que si se alejan, la pierden. Pero muchas veces, es justo lo contrario. Cuando dejas de intentar ganártela, es cuando ella empieza a buscarte. Y no porque estés jugando, sino porque cuando no ruegas, tu ego y el de ella, ya no están compitiendo por atención. Marco Aurelio lo dejó claro, el que se conoce, no busca impresionar, solo actúa. Cuando tú te alejas sin rabia, sin reclamar y sin necesidad de tener la última palabra, algo cambia en la relación. Porque ya no estás esperando nada de ella. Y aunque ese vacío, al principio puede doler, mi hermano, luego se convierte en poder. Porque cuando el ego no está rondando, aparece el verdadero deseo. Es como una fogata. Si estás todo el tiempo soplándola, la apagas. Pero si dejas espacio, si le das aire, el fuego toma forma por sí solo. Lo mismo pasa con la atracción. Tú estabas tan encima, tan disponible y tan enfocado en ella, que no le dabas espacio para preguntarse qué siente por ti. Pero cuando tú te retiras, no para manipularla, sino por respeto propio, amigo mío, ella entra en una fase de duda. Empieza a comparar, cuando antes te tenía y ya no, y justo ahí, empieza el deseo real.
Ella se pregunta, ¿por qué no volvió como los demás? ¿Será que ya no siente nada por mí? ¿De verdad se le hizo tan fácil soltarme? Estas preguntas no surgen cuando tú insistes. Surgen cuando tú te elevas por encima de la necesidad. Y esa calma, esa libertad emocional, hermano, es lo que más la atrae en un mundo lleno de ansiedad. Porque no estás ausente por rencor. Estás presente en tu vida. Y esa ausencia digna se convierte en deseo. ¿Y ahora, estás listo para escuchar lo que ningún libro de seducción te dice? El hombre que más impacto deja no es el que más lucha por quedarse. Es el que sabe cuándo irse, sin mirar atrás. Y para hacer eso, amigo mío, necesitas una sola cosa: conocerte. Saber quién eres, qué mereces y qué cosas no estás dispuesto a tolerar. Séneca lo decía así: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Porque si tú no sabes qué tipo de relación quieres, o lo que estás dispuesto a dar y a recibir en una relación, vas a quedarte con cualquiera que te dé un mínimo de atención. Y eso no es amor, mi hermano, eso es hambre emocional. Pero cuando tú ya te conoces, cuando pasaste por tu sombra, por tus miedos y por tus vacíos, ya no te dejas atrapar por la idea que el mundo nos vende. La de hacer que funcione. Porque en realidad solo funciona si tú estás bien contigo mismo primero. Es como cuando vas al supermercado con hambre. Todo te parece bueno. Pero si vas después de comer, eliges con más calma. Así mismo pasa con las relaciones. Si tú no te has alimentado por dentro, vas a agarrarte de cualquier migaja emocional que te den. Entonces un día, ella empieza a dudar. Empieza a jugar y a probarte. Y en vez de rogarle o preguntarle qué hiciste mal, tú solo le dices: está bien, no voy a retener lo que no quiere quedarse. Y te vas. Y ese momento, esa decisión, aunque sé que puede ser dura, mi hermano, es la que queda tatuada en su memoria. Porque tú no estás compitiendo con otros hombres. Estás compitiendo con el recuerdo que ella va a tener de ti. Y créeme, amigo, nadie olvida al hombre que supo irse con la frente en alto. Sin rabia, sin desesperación, pero con una certeza brutal. Yo sé lo que valgo, y es suficiente. Porque el drama se olvida, créeme. Pero la presencia serena de un hombre firme, esa se queda para siempre en su memoria. Te diré por qué. Muchos hombres creen que si no hacen un escándalo, ella los olvidará fácilmente. Que si no insisten, si no pelean o si no suplican, la van a perder. Pero es justo al revés, amigo mío. La mayoría de los hombres a los que ella olvida rápido son los que se quedan más tiempo, los que hablan más y los que insisten con más miedo que amor. Y en cambio, el hombre que se va en silencio, el que no busca venganza, y el que no la expone ni la critica, ese, mi hermano, sin querer, se vuelve inolvidable en su mente. Epicteto lo dijo con elegancia. El sabio no pelea, se retira. Y al retirarse, vence. Porque tú, mi amigo, no estás tratando de ganar una guerra emocional. Estás ganando tu paz. Y eso, en el fondo, es lo que más respeto provoca. Haz de tu paz tu prioridad. Es como ese perfume que solo alguien seguro de sí mismo usa. No necesitas aventarlo a los cuatro vientos. Solo lo dejas en el aire cuando te vas. Y cuando ella lo vuelve a percibir en otro lugar, no puede evitar pensarte. Así es tu energía cuando te alejas con dignidad. Se queda en sus recuerdos, en sus silencios y en sus comparaciones. Porque tú no te despediste con gritos, te despediste con presencia. Y si alguna vez ella te vuelve a escribir, te vuelve a buscar y te vuelve a sonreír, como si nada hubiera pasado, no es porque se arrepintió. Es porque se dio cuenta de que no eras el típico hombre que se va,
para llamar la atención. Tú simplemente te fuiste, porque estabas listo para respetarte, aunque ella no lo hiciera. Porque el hombre que se elige a sí mismo, ya ganó, aunque no vuelva nadie. Y como decía Marco Aurelio, nada es más poderoso que un hombre que no necesita demostrar nada para ser respetado. Porque el hombre que se va en paz deja una huella que no se puede reemplazar. Y por eso, quiero que escribas esto en los comentarios. Yo me elijo a mí, y no me fallaré. Escríbelo, para recordártelo a ti mismo, para marcar un antes y un después. Y para que la próxima vez que te veas frente a una relación que ya no te aporta, no te quedes preguntando qué hiciste mal, sino reconociendo que estás haciendo algo bien, elegirte. Recuerda esto, hermano. La libertad no está en tenerlo todo, sino en no necesitar lo que no te hace bien. Porque en el momento en que tú decides no perseguir lo que no te nutre, ya no estás perdiendo a nadie, estás volviendo a ti. Nos vemos en el próximo video.